El Teatro Marechal te invita a disfrutar de una selección especial de contenidos online y gratuitos. Prepárate, la función está por comenzar. Quédate en casa. Bueno, Gastón, un gusto que estés acá y ahora vamos a escarbar un poquito en todos estos años que vos estuviste en el Teatro Marechal. Gastón, actor, autor y director. ¿Cómo viene la terna esa? ¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo comenzó? Qué interesante la pregunta. Uno cuando le gusta el teatro, generalmente, no siempre, pero siempre se inclina primero por la actuación, ¿no? Yo creo que desde chiquito siempre quise ser actor. Después la vida me fue llevando por todos estos caminos y otros también, ¿no? La docencia, pero son cosas que me gusta hacer mucho y a veces extraño más en este momento, por ejemplo, extraño mucho actuar, no dirigir para nada, porque bueno, yo me enfoqué más en los últimos años, sobre todo en lo que es la docencia y la dramaturgia. El resto quedó ahí como un poquito postergado, pero bueno, siempre se retoma en algún punto, ¿no? Y en algún momento arrancás de nuevo. Seguramente, sí. Mientras la pandemia lo permita. Sí, señor. Gastón, otra de las cositas. Bueno, vos todo esto, yo era para arrancar con la conversación de dónde venís todo. ¿Cuándo comenzás? Teatro Marechal para vos. Bueno, Teatro Marechal. Siempre digo lo mismo, es mi segunda casa. Sí. Es mi casa, el Marechal, porque ahí he compartido la vida con un montón de gente. La vida. Yo llegué por primera vez al Marechal en el año 91. Estaba haciendo una obra con la escuela, en la media 2. Yo hacía teatro en la escuela secundaria. Sí. Y en lugar de hacer la obra en la escuela, yo dije, ¿por qué no pedimos el Marechal? Y me acuerdo que estaba la gallega Maruja, que era la única empleada que había en el teatro en ese momento. Estaba el director y la gallega Maruja, no había dos nada más. Era multitarea la gallega. Y nada, yo con mis compañeros de escuela queríamos preguntar, saber cómo hacer para poder hacer la obra de la escuela ahí, y nadie se animaba a entrar. ¿Entrás vos? No, entro yo. No, esa cosa de edad del pavo. Y la gallega sale y nos dice, pues decídense de una vez, si van a entrar, entran, si no, les cierro la puerta. Y bueno, nada, divina la gallega Maruja, un personaje muy, muy querible de aquella época, de los años 90 estoy hablando, ¿no? Y bueno, ahí empecé como alumno. No solamente nos dieron la fecha para hacer la obrita ahí, sino que empecé con alumnos, con el queridísimo Horacio Zaita. Horacio. Que era también el único profe que había. No había la multitud de talleres que hay ahora. Era el único taller de teatro que lo daba Horacio. Y nosotros hacíamos el primer año del taller y después no había más nada. Entonces, todos los que ya habíamos hecho ese primer año, seguíamos yendo. Horacio nos echaba, nosotros seguíamos yendo igual, porque no había otro espacio. Sí, no tenían otro lugar, había que volver ahí. Claro. Bueno, así empecé yo en el Marechal, ya te digo, como alumno en el año 91. Y bueno, sí habré visto pasar gente, ¿no? De todo he visto pasar por ahí. Pero bueno, es un espacio
que quiero muchísimo, ya te digo, como si fuera mi segunda casa. Sí, Gastoncito, escúchame, y vos, o sea, toda esa primera etapa de aprendizaje, todo ahí, y comenzaste, digamos, más allá que lo estabas conociendo en ese momento, vos, cuando comenzás a trabajar de tu parte, primero como actor, habrás trabajado, ¿en qué época arrancaron con el tema de la comedia, de generar obras de ahí? ¿Ya venían generando en el teatro? ¿Cómo te fuiste enterando de eso? Yo entré en un momento en el que, en el año que menciono, que fue el 91, la directora del teatro era Perla Menini. Perla justo renuncia en ese año, el teatro era muy, muy nuevito, y asume Boy Brusone como director del teatro. Y Boy estaba haciendo una obra con lo que era entonces el elenco municipal, ¿sí? Ya la venían haciendo desde un par de años antes, creo yo. ¿Sí? Ahí estaba Claudia Puentes, ahí estaba Walter Taboada, bueno, mucha gente de la que guardo muy lindos recuerdos. Y bueno, el médico a palos era el elenco municipal en aquel momento. Yo me incorporo a ser uno de los personajes. De todos modos, ya veníamos haciendo algunas obritas con la gente con los mismos alumnos de los talleres. Nos juntábamos y hacíamos cosas. Yo nunca esperé que me llamen Magoya a hacer una obra. Siempre hice, y siempre también fui muy criticado por eso, ¿no? Porque yo empecé casi antes a dirigir que a actuar, sin tener la menor idea de nada. Por eso hoy le digo a mis alumnos, ustedes hagan. ¿Lo van a criticar? Sí, yo también los voy a criticar, pero hagan, porque es la única manera de foguearse en esto. Y vos no podés quedar, viste, si yo espero que, no sé, que me contrate, ¿quién? Adrián Suárez, me quedo 20 años... estaría ya 20 años esperando que me contraten. No, hay que hacer. La mayoría de las cosas, de los trabajos que hice fueron por autogestión. Y bueno, así arranqué en el teatro independiente. El médico a palo fue la obra con la que tuve la experiencia de hacer muchas funciones, y aparte me dio también un aprendizaje de lo que fue hacer teatro en espacios no convencionales. Claro. ¿No? El altar de una iglesia, en el patio de una escuela, en una plaza. Muy interesante como experiencia, ¿no? Para cuando uno recién arranca. Y después, al poquito tiempo, abre su teatro en Moreno el Chango Vieira. El Durán. El Teatro Roberto Durán. Ahí hace un casting, una audición para una obra infantil. Yo me presento, quedo, y esa fue mi primera experiencia en teatro para chicos. Nunca había hecho teatro infantil. Y bueno, nada, podría seguir contando, pero así fue más o menos, fueron los arranques, ¿no? Al poco tiempo empecé a dirigir a mis propios compañeros y a escribir al mismo tiempo también. Ahí ya empezaste a escribir vos. Yo escribía cosas para las muestras. En principio escribía para mí. Y después venía un compañero y me decía, che, no se nos ocurre qué hacer, no nos escribís algo. Y bueno, así empezó este oficio de escribir, que realmente nunca me hubiese imaginado que mi profesionalización iba a ir hacia ese lado, ¿no? Uno hacía teatro porque quería ser actor. Después la dramaturgia fue algo con lo que me encontré, en un mundo en el que me encontré metido de golpe sin darme cuenta, realmente. Está bien, pero en el Marechal en sí, cuando vos empezás a trabajar como tallerista, como docente ahí, más o menos en qué año empezás vos a quedar, ya que te toman a trabajar ahí, en una palabra?
empecé porque yo vivía metido ahí adentro, pero no era empleado de ahí. Todo el mundo creía que yo era empleado, pero no lo era. Y porque de repente me veían ayudando a poner membrana en el techo, ¿entendés? Pero uno lo hacía de puro amor al teatro. No había, como te decía recién, en ese momento, la cantidad de personal que hoy tiene asignado el teatro. Entonces, uno colaboraba en todo lo que se podía. Como lo puede hacer hoy la gente en un club, en una sociedad de fomento, ¿viste? Era ir a poner el lomo, a limpiar, a hacer de acomodador, a todo lo que se podría hacer. No, a mí recién me contratan allá por el año 2003, 2004. Sí, mirá vos. Gladys Manrique, que era directora de Cultura, todavía no era directora de Cultura, pero estaba a cargo de lo que era la Dirección de Cultura en ese momento, hoy subsecretaría. Bueno, no, perdón, antes, ya en el año 2000, yo había entrado a trabajar, ¿sí? Pero había estado solo un año, cuando estaba como director Roberto Vega, que estuvo un tiempo y huyó despavorido, porque sí, le sangraba la nariz, lo puso muy nervioso esto de dirigir un teatro en Moreno. Él no era de Moreno, no conocía la comunidad, no conocía a la gente, duró muy poco, Roberto. Mirá vos. Y yo trabajé ese año 2000. Después en 2003 ya regresé, lo que comentaba recién, ¿no? Sí. Bajo la gestión con continuidad, y ahí empiezo con los talleres, bueno, con algo que es muy lindo porque todavía lo continúo, que es esta experiencia de dar clase para adultos mayores, ¿no? Ya arrancaste con eso, con adultos mayores. Con eso, con otros grupos de adultos también, niños y adultos mayores. Yo en ese momento trabajaba en un jardín de infantes. Mirá vos. Era muy loco, porque el mismo día yo salía del jardín y me iba a dar clase con los adultos mayores. Recién estaba arrancando, entonces era muy interesante como experiencia, ¿viste? El poder laburar desde el teatro con estas dos franjas etarias que se llevaban, no sé, 4 generaciones de diferencia. Sí, es terrible. Muy interesante como experiencia. Y bueno, lo de adultos mayores fue un antes y un después, sin duda. Sí. Gastoncito, ¿y cantidad de obras que has trabajado en el Marechal? ¿Te acordás? Así que has estado, o sea, dentro de la comedia, convocado. No lo que has dirigido, sino lo que has trabajado como actor. Mirá, mi vida siempre estuvo ligada al Marechal, pero lo que he hecho oficialmente como el elenco municipal, que era en ese momento, fue solamente el médico a palos. Nunca me convocaron como... También hay una realidad. En Moreno, pero no solamente en Moreno, esto pasa en general, sabemos que hay muchos actores, mucha vocación actoral y muy pocos directores. Generalmente no hay una formación como director. Yo me auto fogueé como director. Como te decía, a partir de mandarme de caradura y empezar a dirigir la obra en la que también actuaba. Y cuando el oficio del director escasea, ¿sí? En cualquier ciudad, y aparecen 2 o 3 figuras que son las que dirigen, nadie más te convoca y se olvidan completamente que vos actuás. Todos quieren que dirijan. Entonces yo tuve muchas propuestas de dirigir cosas, pero no de actuar. En general, yo, y de todos modos, estaba muy, muy ligado al teatro porque hacer teatro independiente en el conurbano siempre fue difícil. Hoy es difícil, antes también lo era, ¿no? Y entonces, generalmente las obras las hacíamos en el Marechal, ¿no? Nos prestaban el Marechal, las distintas gestiones que hubo, sí. ¿no? Nos
daba el espacio como para ensayar, para hacer las funciones. Entonces, si bien era independiente, en cierto modo dependíamos un poco del teatro municipal. Está bien. Así fue, así que ya te digo, la mayoría de las obras que hice como actor, como autor, como director, las estrené en el Marechal, pero no como parte oficial de lo que es la comida municipal o del elenco municipal. Mirá vos. No, porque a mí me parecía, o sea, viste que a veces es interesante esto cuando nos empezamos a preguntar. Por eso es lo del archivo ¿no? Y cuando uno empieza a tener charla con los compañeros que han estado ya desde hace muchos años, yo los voy conociendo a ustedes a través de lo poco que nos podemos sentar, conversar. O imagínate que voy aprendiendo y voy conociendo compañeros que se han pulido allá abajo, ¿me entendés? Cuando recién empezaba todo esto, porque te cuentan de cuando era un pozo todo destruido a lo que pasó a ser el 86 en adelante, ¿viste? Pero esas cosas que uno dice, como vos te fogueaste, es interesante, porque vos decís, yo vengo remándola y de repente terminé como director y lo mío era jugar de actor y me dejaron como, no, vení dirigí, no actués, y entonces terminás como quedándote, ¿viste? Y vos decís, pucha, yo tengo ganas. Estas son las ganas que hoy tenés, porque hace rato que me venís diciendo que tenés ganas de volver a subir a los escenarios. Y que es interesante porque sos un tipo muy virtuoso, sos un actor que se nota que tenés mucha chispa, tenés una cosa que sabés mucho. Pero igualmente, viste que uno trata de decir, bueno, el Teatro Marechal, loco, yo creo que para muchos y para vos que lo has estado, yo haber pisado hace 18 años para cerrar un tallercito, para mí fue una locura total. Imagínate que me pone rechocho. Y hoy encontrarme con esto, que para mí es totalmente nuevo, yo la verdad que lo único que quería era arreglar la sala y terminó, al frente de esto. Pero bueno, me va a dar la oportunidad de estar con muchos de ustedes que también te enseñan mucho, ¿viste? Y estoy tratando de que las comodidades quedan bien para todos. Gastón, ¿sabés qué es lo que quiero preguntarte? Porque vos debes tener mucho de esto. ¿Alguna anécdota, alguna situación, algo que me puedas, o que le puedas dejar a la gente acá, para que sepa, por ejemplo, tanto cuando te tocó actuar, cuando te tocó dirigir, con el público, o alguna situación que uno dice, a ver, contame algo de esos momentos, porque viste que a veces las salas en esa época, cuando se vienen armando así, tenés de todo. ¿Qué me puedes contar? No, bueno, tantas cosas hemos compartido ahí con tanta gente. Me acuerdo, recién mencionaba la gallega Maruja, que tenía una cuasi obsesión con el piano. En el teatro había un piano viejo, destartalado, que estaba ahí porque había quedado, porque realmente era inutilizable. Pero ella tenía órdenes estrictas de que nadie tocara el piano. Entonces, era típico que el piano estaba a un costado del escenario, entonces era típico que en cualquier improvisación, vos viste cómo funcionan los talleres, se usa lo que está a mano. ¿Y qué era lo que estaba a mano? El piano, porque era muy pesado para bajarlo. Entonces estuvo años ahí arriba del escenario a un costado. Entonces cada uno que subía a hacer una improvisación empujaba el piano y era el elemento de escenografía de todos los ejercicios de los talleres. Y enseguida aparecía la gallega Maruja embravecida. Es que no se puede tocar el piano, he dicho. ¿Y cuándo van a enseñar que el piano no se toca? Y bueno, siempre nos quedaba el recuerdo de ella que tengo, cuando se me aparece la primera imagen de la gallega, es diciendo no se puede tocar el piano, ¿no? Pero bueno, nada, muchos momentos lindos, tristes también, de todo, ¿no? Porque yo he despedido a mucha gente también, de gente grande, de alumnos míos, de los grupos de adultos mayores, hemos festejado cumpleaños, hemos hecho de todo en ese escenario, hasta me he quedado a dormir ahí porque teníamos que estrenar y no estaba lista la escenografía, entonces
nos quedábamos ahí porque era complicado. Te estoy hablando de una época en la que no había ni remis. Entonces se terminaban los pero bueno, nada, toda una vida y trabajando en ese espacio, lo he visto crecer, lo he visto cambiar los colores de la fachada de acuerdo a cada gestión. Viste que en un momento se puso de moda esto de que cada intendente tiene sus colores y van pintando el teatro y la municipalidad de acuerdo a los colores. La última, no esta gestión, sino la anterior, no fue muy acertada con los colores. Pero bueno, todos lo saben. Pero lo he visto cambiar por dentro. La modificación que se le hizo al teatro en el año 98, que es la configuración actual que tiene, porque después se han hecho remodelaciones, arreglos, pero nunca tan profundos como los que se hicieron en ese momento, que fueron los que hizo el Chango Vieira, que yo creo que fue uno de los que mejor gestión llevó a cabo, ¿no? Una buena gestión porque en sus comienzos tuvo mucho apoyo de parte del intendente de ese momento, ¿no? Tuvo apoyo y tuvo recursos, porque con el apoyo y sin recursos tampoco haces mucho, ¿no? Contó con los recursos necesarios como para llevar adelante toda esa modificación edilicia. Se formó el Club de Amigos del Teatro en aquel momento. Fue el momento de mayor actividad teatral, sin duda. Con todas las cosas que uno a la distancia pueda criticar de ese momento también, por supuesto. Pero sin lugar a dudas fue el momento de mayor actividad del teatro, con mayor cantidad de grupos funcionando en Moreno, y el momento en el que todos los grupos tuvimos la oportunidad de viajar a llevar nuestras obras a otros lugares, a festivales. Bueno, nada, una linda época del teatro que yo siempre añoro, ¿no? Sí, no, más vale. Y aparte otra cosa, que eran épocas donde se hacían los regionales, donde venías con todos esos encuentros de teatro que se hacían. Yo me acuerdo haber visto cuando vinieron en uno de los regionales, había 50 obras y pasaron todas por el Marechal. O sea, después pasaron a 36, después terminó en 12 obras nomás que venían. Se fue achicando por el tema de cómo iba caminando el gobierno, así se venía achicando todo, ¿viste? Pero yo también viví esa parte de poder ver mucho teatro ahí dentro del Marechal como estudiante, como tallerista. Nos mandaban, decía, vayan a ver obras, chicos, son todas gratis, vayan, miren. Es decir, uno tiene que mirar para aprender, como decís vos fuiste a los Conchazos aprendiendo. Si fui como actor, después fui escribiendo para algunos compañeros y terminaste escribiendo obras que fueron premiadas y que la están haciendo en muchas partes digamos, del mundo, ¿no? Pero está bueno. Después otra cosa, por ejemplo, más allá que me cuenten las anécdotas, todo. Bueno, hoy por hoy yo creo que lo que nosotros hacemos y que todos están haciendo es tratándole de sumar. Ojalá tengamos la suerte, y creo que ha de ser así en algún momento, de que realmente nos demos valores entre todos para poder estar siempre presentes, siendo y creciendo. Porque yo creo que la mayoría de todos, y digo desde todos los tiempos, desde cuando empezó todo, todos tratan de sumar siempre y de hacer algo que quede, tanto en la sala o culturalmente, pero lo hacemos. Y lógico que el que hace se equivoca, el que hace comete errores, pero bueno, es de la única manera que podemos aprender. Me encanta que vos hayas tenido este momento para podernos contar mucho, porque la verdad que eso es un referente importante de los que quedan, que han hecho muchas cosas dentro del teatro. ¿Alguna frase, algo que quieras dejar también acá, ¿me entendés? Para decir, todos los están haciendo. ¿Qué querés decirle para el teatro, para la gente, para los que nos van a escuchar, para los alumnos, para aquellos que no conocen realmente qué es el teatro? Dejales algo, un mensaje, lo que vos quieras, Gastón.
Bueno, que no se pierdan la oportunidad de conocerlo. O sea, vos me decís a quienes no conocen el teatro, y te voy a contar una pequeña anécdota. En los años 90 había muchísima gente que no conocía, que no sabía que en Moreno había un teatro. Y nosotros hacíamos una obra con la que nos fue muy bien, que nadie podía entender cómo llenábamos la sala todos los fines de semana, cobrando entrada aparte. Y metíamos 150, 200 personas todos los sábados, porque nosotros, entre otras cosas, el grupo Máscaras, que yo dirigí durante 15 años, en ese momento la obra era Esperando la carroza. Y nos habíamos, con un mapita de Moreno, ¿sí? Habíamos organizado una movida en la cual salíamos a hacer encuestas casa por casa, a charlar con la gente y a decirle, ¿usted sabe que en Moreno hay un teatro? Pero no solamente ahí al centro de Moreno. Lo hacíamos en los barrios, lo hacíamos cada uno en su barrio. Yo tuve muchos vecinos míos, yo me crié toda la vida en Moreno, que no sabían y que nunca habían ido al Marechal, que se empezaron a acercar en ese momento. Obviamente, ¿qué hacíamos? Le dejábamos un volante de la obra, una invitación con descuento, y esa fue no solamente una estrategia para que la obra funcionara y que nos permitía una continuidad de trabajo, sino que fue una gran oportunidad para que mucha gente de los barrios de Moreno se acercara al Marechal. Yo recuerdo que venía gente durante la semana a comprar la entrada por adelantado para el sábado. Mirá. Y venían de las Catonas, venían de La Perlita, venían de mi barrio, de Parque Gaona, de barrios de Paso del Rey, venían al teatro a comprar la entrada para el sábado. Entonces, nada, ¿qué le puedo decir a la gente de hoy? Que en general hoy sí todos conocen por el trabajo que se ha hecho a lo largo de todos estos años. Sí. La gente sabe que en Moreno hay un teatro. Gracias a Dios, hoy no necesitaríamos hacer ese trabajito que nos mandamos a hace 20 años, pero nada, decirles que se acerquen, que se olviden de este prejuicio de que el teatro es aburrido o que es algo donde no la van a pasar bien, porque bueno, no es así. He tenido la oportunidad también de llevar a muchos alumnos míos de secundaria, por ejemplo, a ver las producciones de la Comedia Municipal, El Conventillo de la Paloma, todas las obras que en su momento dirigía casi todas Claudio Bellomo, ¿no? Que siempre digo, bueno, cada obra de Claudio era como una clase de teatro, porque uno aprendía muchísimo. Y hoy todos esos chicos, ya adultos, la mayoría de ellos, saben que hay un teatro, saben lo que es una obra de teatro por haber ido, aunque sea una vez, a ver uno de esos espectáculos que presentamos. Yo digo presentamos aunque yo no fuera parte de esa producción, pero sí, porque me siento parte de lo que es la movida teatral, ¿no? Entonces, nada, ¿qué decirle a la gente que se acerque? Por supuesto, estamos en un momento con una actividad paralizada, pero no solo en el Marechal, en todo el país, pero en cuanto todo vuelva a la normalidad y esto pase, se acerquen, nos acompañen y disfruten sobre todo la experiencia de ver una obra de teatro. Vivimos en una época muy atravesada por lo audiovisual, por lo que tiene que ver con Netflix y el celular, pero bueno, el teatro sigue existiendo y seguirá existiendo gracias a la gente que sigue yendo a disfrutar de esa magia,
¿no? De tener a los actores ahí adelante tuyo en el momento. Así que nada, eso simplemente. Bueno, eso. Primero agradecerte que dejes todo esto, porque esto también, en vez de estar escrito, es un archivo que estamos armando también de ahí, que nos cuentan ahí en vivo qué es lo que pasa. Y es cierto, el teatro lo que hace es trasladarte en ese momento a lo que sucede ahí. No es repetitivo. Lo que sucede este sábado no sucede el sábado, por más que sea la misma obra, siempre tenés momentos y cosas que pasan. Hay gente que ve las obras, que nos ha pasado con obras importantes, que la repiten muchas veces y dicen, nunca vi, siempre descubro algo nuevo cada vez que la veo, ¿viste? Y así pasa. Bueno, pero la gente se fue acostumbrando en Moreno, hay muchos más grupos y bueno, y tenemos mucho más para hacer. Yo creo que ha pasado gente hermosa, gente que ha dejado muchas cosas en el teatro y bueno, y ustedes que son referentes ya de muchos años, creo que van a seguir sumando y haciendo. Muchos de los compañeros que van a pasar en estas charlas que vamos a hacer van dejando cada uno una gotita de eso que han producido, ese granito de arena que han ido durante los años apostándole a nuestro teatro, al teatro que nosotros tenemos municipal, al Marechal. Y bueno, Gastón, gracias, hermano. Te cuido el roperito con la pilchita, quédate tranquilo, está ahí bien protegido y te vas a encontrar con que tenés un espacio más cómodo. pero bien, va a estar todo protegido eso. La gallina decía no me toquen el piano, yo digo no me toquen el ropero. Te digo más, está en un techito bien cuidado, lo tenés ahí. No, quédate tranquilo. No vamos a tocar nada que no tenemos que tocar, porque todo lo que está ahí sirve. Seguramente, sí, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo, espero que pronto, personalmente. Y bueno, por supuesto, ya te lo he dicho en privado, pero te lo digo a lo público acá, muchos éxitos en esta gestión y una alegría siempre, o en este caso al menos, que quien esté al frente del teatro sea un compañero, porque vos sos un compañero nuestro. Entonces, uno siente, en algún lado uno siente que es un poco uno el que está ahí, ¿no? Porque es un compañero al que uno aprecia, al que uno respeta, entonces hay una confianza depositada, más allá de lo que decías, por supuesto, de los errores que todos vamos a cometer, pero bueno, hay una confianza puesta y una tranquilidad también de que no es un caído del mapa, sino alguien al que conocemos y al que respetamos y apreciamos, quien está hoy al frente de este lugar tan querido por todos nosotros. Así que bueno. Dale, Gastoncito. Gracias, hermano. Un abrazo a la distancia y nos estaremos viendo. Muchas gracias por todo. Chao, hasta la próxima.